Bueno, salgamos un poco de las noticias que llegan del resto del mundo que, sinceramente, todos los días nos... Un día sí y otro también, ¿no? Por favor, es una cosa que no se puede creer. Metámonos un poco en nuestra vida, también problemática, con algunas situaciones con las que vamos a estar hablando con Juli Zabaleta, que como ustedes saben es directora de la División Política de Género del Ministerio del Interior, y en donde, bueno, trataremos de ver si de alguna manera los uruguayos hemos podido en este tiempo en el que desde el Ministerio se está actuando, por ejemplo, en los sistemas de control, el famoso sistema de las tobilleras electrónicas, bueno, si hemos conseguido de alguna forma abatir algunos índices verdaderamente preocupantes en los temas de violencia doméstica. Primero que nada, Juli, un placer, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, la primera pregunta sería concreta, aunque de alguna manera sé que a veces es difícil evaluar porque al aumentar la cantidad de personas que denuncian determinado tipo de situaciones, podríamos incurrir en el error de creer que hay mayor cantidad, y aunque en realidad la cuestión sería que están siendo más visibles esas situaciones. ¿Cómo interpretan ustedes los números que se están dando en estos momentos con respecto al tema de violencia doméstica? Sí, tenemos como dos cuestiones muy importantes que tomamos en cuenta a la hora de hablar del aumento de las denuncias. Una de ellas es que desde el 2012 contamos con un sistema de información que está implementado a nivel país, cosas que antes no teníamos, entonces esto mejora la calidad de la información que se brinda a la ciudadanía. Pero también creemos que en el trabajo que ha venido haciendo el país, no solamente el Ministerio del Interior, se ha logrado visibilizar el tema y que las personas sepan que tienen herramientas que pueden utilizar cuando están ante una situación de violencia doméstica. En el caso del sistema de las tobilleras, ¿qué números más o menos se están manejando, se han manejado de colocación de estas tobilleras en este tiempo? Sí, la implementación fue, como recordarán, en febrero del 2013. 2013. Y desde febrero del 2013 a la fecha llevamos alrededor de 780 parejas conectadas, digamos, al sistema. Claro, durante el tiempo. Evidentemente muchos de ellos han sido desconectados. Exacto, en realidad si una hablamos vez terminada la medida cautelar, digamos. Exactamente. Si hablamos de dispositivos activos que tenemos en la actualidad, este momento, ¿cuántos son? 180. 180. 180. ¿Ese número se mantiene aproximadamente, es decir, supongo que habrá bajas y altas, ¿no?, en el sistema? Sí. No, el último año lo que nos ha pasado es que en realidad el número promedio que traíamos de colocación de dispositivos activos se duplicó. Ajá. Y esto creemos que tiene que ver también con varias razones, entre ellas que realmente hay más confianza en este sistema y por lo tanto se disponen más medidas, pero también es cierto que se han aumentado los plazos, digamos, de las medidas. Las medidas cautelares se han extendido. Exacto. Antes encontrábamos de 30 días, 60 días, ahora el promedio es de 180 días. Claro, porque para entenderlo más claramente, para quien de repente esté completamente alejado de esta situación, vamos a poner el caso típico, porque creo que creo que solamente hay un solo caso de una tobillera colocada en una mujer. En realidad la mayoría de las tobilleras han sido colocadas en hombres, ¿no es así? Sí. Bueno, entonces iba a decir los agresores y por eso tuve que hacer en algunos casos o en un caso hubo una agresora, pero digamos, genéricamente hablando, a los agresores se le coloca la tobillera, ellos saben perfectamente que durante determinado tiempo no se pueden acercar a esa persona, y aquí viene mi pregunta. Cuando dejan de tener esa tobillera, ¿cuál es el comportamiento? Es decir, ¿ha servido como un elemento de disuasión a la hora de intentar nuevamente el acercarse de forma violenta? Porque acercarse puede hacerlo, supongo yo, de forma cordial, si es que quiere arreglar algo, si es que quiere conversar. Lo que se trata aquí es de que no vuelva a incurrir en la agresión. Bueno, en realidad tenemos un número que es bastante bajo, digamos, con respecto al total de que reincide en la violencia. Esto, de todos modos, lo que nos ha servido es que antes de las tobilleras lo que pasaba era que era
palabra contra palabra, lo que decimos, ¿no? Había un incumplimiento, la víctima denunciaba y él decía, no me acerqué. Ahora tenemos evidencia para entregarle a la justicia de que existió el incumplimiento y quién fue que se acercó a quién. Entonces, creemos, todavía no tenemos números de una investigación, pero sí se hizo una investigación sobre el primer año de implementación. Estamos en estos días finalizando ese trabajo y vamos a tener un poco más de información científica al respecto. Claro, Juli, obviamente el sistema implica que una de las tobilleras se coloque al agresor, otra a la víctima, y eso se monitoree desde un lugar. No, ahí hay una pequeña corrección. La tobillera va colocada en el agresor y se le da también un dispositivo de rastreo. Sí, exacto. Eso tiene que ir junto siempre. Cuando él se separa del rastreador, que es como una especie de celular, eso a nosotros nos genera una alerta de que él se alejó más de tantos metros. En el caso de la víctima, lo que lleva es un dispositivo portátil, que es también parecido a un celular, que también es para el rastreo. Claro, pero a eso quería. Ustedes rastrean a agresor y a víctima. Que está bien la puntualización, está bien la puntualización. ¿Cuánta gente tienen trabajando en este monitoreo permanente las 24 horas, los 365 días del año? Y en realidad ahora tenemos 28 personas, pero esto, como tú decías, lo tenemos que dividir en realidad en los 4 turnos y cubrir con esto también los libres, las licencias. Claro, porque eso le dispara al centro de monitoreo una alerta en caso, por ejemplo, de pérdida de señal o de aproximación a la persona. Exacto. Durante el día se reciben miles de alertas. ¿Ah, sí? ¿Cuántas son, por ejemplo, por día? Y te puedo decir que más de 10.000 seguramente. Más de 10.000 alertas por día. De esas 10.000 alertas hay algunas que no se gestionan, que son solamente de información, y otras, todo el tiempo el sistema está reportando si el dispositivo está en reposo, si se está moviendo, si se está descargando o si se está cargando, si hay una aproximación entre las partes, si está en contacto con la piel o no está en contacto con la piel. Y eso está todo el tiempo la gente de la Dirección de Monitoreo Electrónico viendo qué alertas son y gestionando cuando se trata de algo que claro, pasando la zaranda un poco para ver que exactamente estemos frente a un evento complejo. Exacto. El personal además está todo el tiempo recibiendo llamadas tanto de las víctimas como de los ofensores que llaman para hacer distintos planteamientos, algunos para hacer preguntas. Nos ha pasado de recibir llamadas de personas que deseaban autoeliminarse. Muchos de los ofensores también llaman para conversar con alguien, porque tienen algún trámite que hacer con respecto a la víctima y no quieren incumplir, entonces llaman o la víctima pregunta. Sí, debe haber, imagino, muchísimos casos en donde debe estar contemplado, por ejemplo, hay hijos de por medio, y al haber hijos, bueno, hay que ir a pasarlos a buscar o llevarlos o traerlos. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Qué mecanismo hay para que el agresor no esté incurriendo en una falta al acercarse, si lo dejan en la casa de una abuela, de un abuelo? ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, en realidad nosotros tenemos una comisión de seguimiento en la que participa el Poder Judicial, la Fiscalía, el INMujeres y el Ministerio del Interior. Ahí vamos tratando de desanudar todos aquellos nudos que vemos que entorpecen un desarrollo, digamos, dentro de lo más normal posible entre las partes. Y esto de las visitas que queden establecidas en el momento que se establece la medida cautelar, es una cosa que hemos pedido en forma reiterada y que, por suerte, hay jueces que, cuando disponen la medida cautelar con la supervisión de las tobilleras, también establecen que si pueden haber visitas o no pueden haber visitas. Eso realmente, cuando no queda establecido en la resolución judicial... Es una complicación. Es una complicación para el monitoreo, porque las partes llaman a donde pueden llamar, a donde tienen para llamar las 24 horas, y es donde nos piden que les solucionemos. Nosotros ahí orientamos que eso es una resolución judicial y que, por tanto, lo tiene que establecer un juez o una jueza.
por lo general recomendamos que no existan excepciones en los casos, ¿no? Si sabemos que la persona va a tener que entrar en una zona donde en realidad lo tiene prohibido, si hay una excepción, bueno, tratamos de evitar que existan excepciones, porque si no nos implicaría enviarle una guardia policial. Claro, pero digo esto para que el sistema, en definitiva, no sea... no estoy acusando a nadie de que lo haga, pero digo que el sistema no sea utilizado también como forma de mantener rehenes a los niños. Es decir, si están autorizadas las visitas, lo ideal es que ya a nivel judicial esté contemplada para que desde el Ministerio del Interior se sepa tal día y tal día es horario de visita. Si no, finalmente el niño termina siendo un rehén de quien normalmente lo tiene, que es la mamá, y que, bueno, como el padre tiene tobillera, determina... Bueno, no estoy tan de acuerdo en eso. A ver... Porque estamos hablando que para estar en el programa de tobilleras tiene que tratarse de una situación de altísimo riesgo, donde el riesgo de que ese papá mate a esa mamá es altísimo y que ha sido evaluado por un equipo técnico del Poder Judicial. Entonces, en realidad, si utilizáramos la lógica, esos niños, no podemos decir que no han sido víctimas de una situación de violencia familiar, mucho más si estamos hablando de que si no existe la tobillera, esa persona terminaría asesinando a la mamá de esos hijos. Entonces, si bien no decimos que se tengan que prohibir a rajatabla para todo el mundo, estamos casi por prohibir las visitas para en ese lapso de tiempo. No estamos diciendo que la persona que nunca puede más ser de pueda hasta 180 días por lo que se está por dando ejemplo, ahora en la generalidad. Porque lo que ustedes dicen es que si bien hay un riesgo para esa mujer, eventualmente también hay un riesgo para el núcleo, para los hijos. Bueno, ustedes tienen el lamentable ejemplo del caso que pasó este año en Soriano. Sí. Tenía la pareja medidas cautelares, ese señor no se podía acercar a la madre de su hijo, pero sin embargo estaban establecidas las visitas y el señor terminó asesinando a su propio hijo, como una forma, entendemos, De todas maneras, lastimar Julia, a la hay algo que no me termina de cerrar. Es decir, entiendo eso perfectamente, pero entonces no entiendo por qué una tobillera para alguien que tiene una sed de asesinato tan importante, una tobillera termina siendo un elemento de disuasión, como nos terminás de decir hace algunos minutos. Lo que pasa en ese sentido es que los que son violentos con su pareja, que es la mayoría de los que tenemos en el sistema, no son violentos con los terceros. Ustedes habrán visto que muchas veces los vecinos dicen, ay, pero era un hombre tan bueno, tan trabajador, porque hacia afuera la persona brinda otra imagen y se comporta de otra manera, que no se comporta igual con su pareja, que es sobre quien ejerce ese poder. Entonces, por otro lado, también estamos hablando de que por el solo hecho de portar la tobillera, no es que la persona se porte bien, digamos. Está todo el tiempo la dirección de monitoreo evitando el acercamiento. Detectan un acercamiento indebido en un horario que no está establecido. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo se dispara la alerta y entonces a partir de eso, qué sucede? ¿Ustedes llaman, ya despachan directamente un móvil policial? ¿Cómo es? Y bueno, ahí dependiendo de la velocidad en la que va la persona, eso también el sistema te lo demuestra, dependiendo puede haber una transgresión donde en realidad la persona, si esta es la zona de exclusión, digamos, la persona pase y te das cuenta que en realidad va pasando, por ejemplo, en un ómnibus o en un auto. Claro, no va hacia ese lugar. No va hacia la víctima. Bueno, ¿la zona de exclusión de cuánto es? Y bueno, eso depende, pero nosotros lo que recomendamos para Montevideo es que no sea menor a 500 metros. A 500 metros. Que es lo que a nosotros nos asegura que va a haber una respuesta policial. Cuando ustedes ven que en el monitoreo esa alerta está a 50 metros de la casa de la víctima, ¿qué hacen? No, por lo general no esperamos a que esté tan cerca. Despachan antes el sistema. En realidad las gestiones se hacen mucho antes. ¿Qué hacen, Julia? Inclusive cuando el sistema nos avisa cuando es inminente
la transgresión, por ejemplo, ¿no? Cuando todavía no ocurrió, pero... pero está cerca de... Está muy cerca de hacerlo. Entonces, lo primero que se intenta es disuadir al ofensor para que desista de la medida, pero simultáneamente ya nos estamos comunicando con la víctima. ¿Disuadir de qué forma? ¿Telefónicamente con el agresor o presencialmente? No, siempre nuestra respuesta principal va a ser, si tenemos que mandar un móvil, lo vamos a mandar a la víctima. Claro, no al agresor. No al agresor. Siempre vamos a ir a proteger a la víctima. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es tareas simultáneas, ¿no? Por un lado se habla con la víctima, se le va indicando las medidas de autocuidado que tiene que tomar, y por el otro lado también se habla con el ofensor para que se retire de la zona de exclusión inmediatamente, y si vemos que no desiste, bueno, ya va a haber un policía con la víctima. Después que esté el policía con la víctima, lo vamos a buscar si es necesario. Estamos prácticamente en el final y me queda una curiosidad, simplemente porque había leído por allí que fue un único caso, obviamente que sin entrar en ningún tipo de detalles, un único caso de una mujer que debió ser portadora de una tobillera. ¿Tuvo un comportamiento diferente al de los agresores hombres? Sí, casualmente sí. Fue más de un caso que hemos tenido en estos años, pero lo que sí hemos visto que se comportan, las que están como ofensoras en el sistema, en realidad en su mayoría se comportan como víctimas en el sistema. No tienen el mismo comportamiento que los varones ofensores que intentan transgredir, hacen pruebas, desafían Claro. las reglas. Son conductas que las vemos repetidas, pero que en las mujeres ofensoras no se da. Un mensaje que llega, y me parece interesante planteártelo antes de despedirte. Claudia nos cuenta que, según su apreciación, es buena la tobillera, pero dice que conoció un caso donde al hombre lo denunciaron por su profesión, taxista, quedaba limitado en las rutas de trabajo, inclusive, señala, pero dice que la víctima muchas veces dejaba el dispositivo y era ella la que se acercaba justamente al ofensor. Y lo que plantea es, o por lo menos dice, también habría que controlar a la víctima, porque muchas veces pasa esto en el tema de las relaciones, ¿no? Sí, nosotros por lo general lo que hacemos es monitorear ambas partes. Si la víctima se está acercando al ofensor, hacemos el mismo procedimiento para que no se acerque. El tema es que a la víctima se le entrega un dispositivo portátil. Claro, lo puede dejar perfectamente. Lo deja y se expone. Y uno desde el centro de monitoreo puede decir, bueno, este dispositivo está quieto porque estará durmiendo, porque... Claro, pero como por la cercanía que tienen las personas que trabajan en la dirección de monitoreo, muchas veces se dan cuenta de que el dispositivo lo dejó y se toman acciones. También se comunican esas cosas a la justicia cada vez que se constata. Bien. Alguna vez puede dejarlo un ratito y capaz que no nos enteramos. Claro, porque siempre en definitiva es la justicia la que determina. Exacto. Si el juez dice quien tiene la medida cautelar es el ofensor, es él que tiene la prohibición de acercarse, ella no, por allí puede quedar. De reiterarse digamos, el comportamiento, allí podrá el juez entender que, bueno, que la víctima se está exponiendo o que está provocando de repente una situación. Exacto, por eso siempre decimos también para las personas denunciadas que manifiestan que en realidad es ella la que se le acerca todo el tiempo, que esto también permite ver si que se compruebe que era ella quien se le acercaba y no él. Tiene pruebas allí. Igual nuestra experiencia nos demuestra que no es tan así, pero bueno, en caso de que fuera, tenemos la manera. Tiene el de respaldo, por lo menos como para tener la prueba. Yuli, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido un placer estar estos minutos con la directora de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior. Vamos cerrando por aquí este encuentro.